Su apariencia dorada y su apetitosa espuma han embelesado a los seres humanos por más de 6.000 años. Una mezcla de cebada, lúpulo, levadura y agua. Le añadimos el triturado y el hervido, frío y calor, sudor y ciencia, y los resultados son Lager, Pale Ale, Hefeweizen y Porter. Desde pequeñas a grandes destiladoras, desde monasterios medievales a un bar cerca de usted. A continuación, la fabricación de cerveza en Maravillas Modernas. ¡Salud! Si los ciudadanos del mundo de la cerveza fueran a elegir una capital, quedaría justo aquí. Bajo la sombra de los árboles del Jardín Agustino de la Cerveza en Múnich, Alemania. Aquí la cerveza aún se sigue extrayéndola de barriles de madera que son vaciados rápidamente. Hasta que los empleados, en muy buena forma, literalmente ruedan el barril una vez más. Vengo en un momento. Para los camareros y camareras que cargan hasta 12 jarras de 1 litro al mismo tiempo, es realmente todo un ejercicio. Pero para los clientes es hora de una manera única de paz y alegría que se encuentra solo en el Jardín de la Cerveza. Los habitantes de la zona la llaman gemütlich. Creo que la palabra que más se le asemeja es cómodo, pero es más que comodidad. Es alegría, es relajación. No hay una sola traducción para gemütlich. Enseguida se la cambio. A la salud de todos. Salud, amigo. Es estupendo tomarse un receso durante el día y sentarse aquí a beber la mejor cerveza del mundo. Salud, amigos. A través de los siglos, la cerveza ha sido y continúa siendo muchas cosas. Una bebida para celebrar, un lubricante social, un tónico al final de un día difícil, incluso una valiosa fuente de nutrición. Pero la cerveza no se da por sí sola. Surge de una mezcla audaz de ciencia, sudor e imaginación. La mayor fábrica de cerveza del mundo se encuentra en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, y es la compañía Anheuser-Busch. De sus destiladoras sale el 12% de toda la cerveza del mundo. Quizá reconozcan el nombre de su cerveza más vendida. La fábrica de cerveza de St. Louis tiene la capacidad de producir 16 millones de barriles al año, 119 litros por barril, que equivalen a 5.000 millones de cervezas de 385 mililitros cada una. Es una gran fábrica, no queda la menor duda. Pero a pesar del tamaño de la fábrica, los cerveceros solo están produciendo cerveza, o sea, convirtiendo los granos de cebada en una bebida carbonatada de bajo contenido alcohólico. El primer ingrediente de la receta es la cebada germinada. La cebada es el principal ingrediente de la cerveza y el que más se usa. Se puede hacer con otros granos, pero la cebada es considerada la mejor para fabricar esta bebida. Para germinar la cebada hay que remojarla en agua hasta que el retoño comience a salir, justo lo suficiente para activar la enzima que convertirá la fécula en azúcar. Y entonces, cuando el retoño verde está a punto de salir de la semilla de la cebada, se tuesta. Esa cocción ayuda a darle el olor y sabor característicos a la cerveza. También detiene el proceso de conversión del azúcar, que luego se reanudará bajo condiciones mucho más precisas en la destilería. Este contenedor es llamado tonel de mezcla. Aquí es donde comienza el proceso de fabricación de la cerveza. Aquí es donde mezclamos por primera vez el agua y los granos. Y el propósito de este tonel es el de mezclar la cebada con el agua y comenzar el proceso de extracción de las féculas y sabores de la cebada. Comenzamos alrededor de 40 grados centígrados y entonces lentamente aumentamos la temperatura para aprovechar al máximo la conversión de la enzima de fécula a azúcar. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque el azúcar es lo que la levadura convertirá en alcohol y en dióxido de carbono durante la fermentación. La levadura de la cerveza no puede usar solamente la fécula, se alimenta más bien del azúcar. En la receta de la Budweiser, la cebada germinada se combina con otro grano no germinado, el arroz, que también es usado por el azúcar que contiene y para aligerar el sabor de la cerveza.
Luego de que la cebada ha producido toda su preciosa azúcar, realiza un último sacrificio. Sus cáscaras forman un filtro perfecto para llevar hasta la caldera la mezcla espumosa y azucarada que ahora recibe el nombre de mosto. Como pueden ver, hierve con mucha fuerza. Se usa mucho vapor en este proceso para hacer que la mezcla hierva. El proceso dura poco más de 1 hora. Y mientras tanto, aquí ocurren cosas muy importantes. Para empezar, estamos esterilizando la mezcla con el calor. La mezcla también adquiere color mientras se hierve. Y se comienza a precipitar y a extraer del mosto parte de la proteína que más tarde, durante el proceso, puede causar que la cerveza se enturbie. Y es mientras se hierve la mezcla que los cerveceros añaden el ingrediente con el sabor característico de la cerveza, el lúpulo. Una planta picante y aceitosa que florece todo el año y que es conocida como Humulus lupulus, pariente de la cannabis y que le da ese toque amargo crucial para la cerveza. Mucha gente no sabe que el lúpulo es de hecho una flor de una planta muy antigua y que está lleno de sabor, que es muy característico por su aroma y porque es amargo. El lúpulo es el condimento de la cerveza. En la Anheuser-Busch, los maestros cerveceros prueban los diferentes lúpulos preparando un té especial. También cuecen un té de arroz y el agua que se va a utilizar. Además, prueban las varias etapas del mosto hasta que se convierta en cerveza. Esta sabe bien. Una vez que el mosto hervido se filtra, está listo para dejar la fase caliente de la preparación y pasa a la fase fría, en la que comenzará la fermentación. Primero, el mosto caliente pasa por una tubería hasta este refrigerador, una especie de radiador gigante en el que 638 placas de metal refrigeradas enfrían la mezcla rápidamente. Esto es crucial para mantener el mosto libre de bacterias contaminantes a las que les encantaría alimentarse con toda esta azúcar. Pero ese alimento es reservado para una invitada muy especial, la levadura. Sin levadura no existiría la cerveza. La levadura es de hecho un organismo viviente y obtiene su energía de la fermentación del azúcar. Son organismos de una sola célula que consumen el azúcar y la convierten en alcohol y en dióxido de carbono. Así como el alcohol le da vida a la cerveza, el dióxido de carbono le da la efervescencia. Y todo eso ocurre aquí. Esta es nuestra bodega de fermentación primaria. Aquí tenemos 37 contenedores que albergan unos 693,000 litros de cerveza cada uno. Llenamos unos 5 de estos contenedores al día y se mantienen a una temperatura controlada que es específica y constante. Usamos glicol para ayudar a enfriar el fermentador durante esta fase. El glicol está a 1 grado bajo cero y tenemos un control muy preciso de eso para asegurarnos de que el tanque se mantenga a más o menos 0,1 grados de la temperatura fijada. Este sistema de enfriamiento compensa la gran cantidad de calor producido por la fermentación. Contamos con mucha tecnología para que nos indique lo que está ocurriendo. Tenemos transmisores de temperatura, monitores de crecimiento de la levadura y otros sistemas parecidos, pero lo más importante es el sabor de la cerveza. Un trabajo difícil, pero los cerveceros de todo el mundo están dispuestos a cumplir la tarea. Y en este punto del proceso, la levadura se ha duplicado o triplicado en cantidad. Esa levadura será eliminada durante el proceso de filtrado. Luego de que la levadura cumple su trabajo de 5 a 7 días, el líquido es bombeado a uno de los 378 inmensos tanques de almacenamiento en las heladas bodegas de la cervecería. Cada uno de estos tanques almacena 462,000 litros y la cerveza estará almacenada aquí por 21 días. Y durante todo ese tiempo se estará desarrollando el sabor de la bebida. Luego se añeja y ocurre la carbonación natural. Luego de los 21 días de almacenada a presión en las bodegas de añejamiento y de un último filtrado, la bebida dorada y fermentada recibe finalmente el nombre de cerveza. Pero la presión continúa, ya que el producto es bombeado en contenedores al vacío. Latas, botellas y el venerable barril de 114 litros. La cerveza es extraída de la bodega 19, en donde se almacena el producto terminado. Y luego se distribuye por una bomba que se encarga de llenar los barriles, desde abajo hacia arriba, para que queden completamente llenos. Esta máquina puede llenar 1000 barriles por hora.
Realmente es una gran cantidad de cerveza, pero los barriles solo representan el 10% del volumen de ventas de la Anheuser-Busch. La mayor parte del líquido pasa al carrusel de botellas, que puede llenar hasta 1.300 por minuto, y la increíblemente rápida máquina que es capaz de llenar hasta 2.000 latas por minuto. Eso equivale a 5 empaques de 6 latas cada segundo. Cuando se abre una de estas botellas, se levanta la tapa de miles de años de historia de fabricación de cerveza. No obstante, nadie sabe cuándo se destiló la primera cerveza. Quizás haya sido en la Amazonia o tal vez en Nueva Guinea, en donde existían avanzados cultivos de cereales fermentables hace unos 10.000 años. La evidencia más antigua de alguna bebida alcohólica obtenida a partir de la cebada proviene de los comerciantes sumerios en lo que hoy se conoce como Irán y data del año 3500 a.C. Hicimos un análisis a un gran contenedor de cerámica extraído del sitio y tenía adentro un compuesto conocido como piedra de la cerveza u oxalato de calcio, que es bastante concordante con la cebada de la cerveza. El interior del recipiente cerámico tenía surcos, aparentemente para atrapar parte de esa piedra de la cerveza, un indeseable residuo que los cerveceros aún deben eliminar de sus calderas en la actualidad. Esa pequeña innovación indica que existía una amplia cultura de cerveza en el antiguo Medio Oriente. Una de las cosas que hizo que la cerveza fuese tan valiosa y tan esencial para la civilización es que era como pan líquido. Era una manera de almacenar un grano, fermentarlo, colocarle alcohol y estabilizarlo, y luego la gente podía consumirlo durante un largo periodo de tiempo. Hay evidencias que sugieren que fue la cerveza, mucho más que el pan, la que llevó a esas culturas a domesticar los cereales, algo que en sí mismo dio paso a la civilización. ¿Qué surgió primero, el pan o la cerveza? Si usted pudiera elegir, ¿cuál escogería? Y hay razones muy prácticas por las que la cerveza comenzó a ser producida cuando comenzaron a domesticar esos granos. Una de esas razones es que el valor nutricional aumenta una vez que ha pasado por el proceso de fermentación. Y también hay que tomar en cuenta los efectos psicotrópicos, algo que no debe ser descartado porque para los primeros humanos el efecto del alcohol era algo muy misterioso. El proceso de fermentación también era un misterio, y los sumerios, al igual que otros fabricantes de cerveza de la antigüedad, observaron que si añadían miel, dátiles o uvas, ayudaban a que se desencadenara. Las uvas, los dátiles y los higos tienen mucha azúcar, lo que atrae a insectos que transportan la levadura, pero la levadura específica que hace falta para la fabricación de la cerveza es la Saccharomyces cerevisiae, y no se propaga en el aire. Tiene que ser transportada, ya sea por un insecto o mecánicamente, de un sitio a otro. Y mientras que la cerveza se considera hoy en día una bebida de hombres, en la antigüedad la cerveza era fabricada principalmente por mujeres. Ese era el caso de la antigua capital mundial de la cerveza, Egipto. Esto tiene casi 4.000 años y proviene de una tumba. Lo que vemos aquí es algo que pasa en la actualidad en lugares como Perú y África. Incluso en algunos países escandinavos, vemos a una mujer inclinada sobre una canasta. Y esa canasta está colocada sobre un recipiente de fermentación. Se cree que las cerveceras egipcias exprimían pan parcialmente horneado a través de una canasta parecida a un colador y mezclaban eso con agua en el recipiente de fermentación. Se obtenía una masa cruda, que a su vez contenía una levadura que había sido previamente usada o que se había fermentado espontáneamente. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la cerveza. La bebida era producida en grandes cantidades y servía para todo, desde el pago para los trabajadores que construyeron las pirámides hasta ser usada en un ritual de libación vertida sobre la boca de los muertos. Los ricos eran enterrados junto a cerveceras miniaturas como esta que vemos aquí para asegurarse de que tendrían el nutritivo líquido por toda la eternidad. El símbolo de alimento era un jarro de cerveza y una tarta redonda. La ciudad de Palatium, al noreste del delta del Nilo, estaba dedicada completamente a la fabricación de cerveza a escala comercial y producía la increíble cantidad de entre 50 y 60 diferentes tipos de cerveza que eran enviadas tan lejos como a la India. Era, y opino que aún lo es, la capital mundial de la cerveza, incluso superando a Múnich. Y a pesar de lo extendida que estaba la fabricación de cerveza en el mundo antiguo, el arte de su producción apenas comenzaba.
Decretos reales, monjes y científicos cambiarían para siempre la naturaleza de la cerveza. Maravillas modernas. La cervecería Dogfish Head en Delaware es una fábrica totalmente moderna, pero muchas de sus recetas se remontan a las raíces de la producción de cerveza. Uno de los resultados es Midas Touch o toque de miras, una cerveza inspirada en una fiesta que tuvo lugar hace 2700 años. Midas Touch es producida con ingredientes basados en los residuos encontrados en varios de los 157 contenedores que estaban enterrados junto al cuerpo de un rey de la Edad de Hierro. No sabemos con seguridad si es el rey Midas quien está en esa tumba, pero es aproximadamente la época correcta. Y sabemos que sí existió un rey Midas y ciertamente es una tumba tan ostentosa que tiene que tratarse de un miembro de la familia real. Utilizando espectrometría infrarroja y cromatografía a gas, el antropólogo Patrick McGovern determinó que los residuos encontrados en los contenedores eran de una bebida alcohólica hecha a partir de cebada. Y trabajó junto a Sam Calagione y su equipo de cerveceros para resucitar y producir la antigua cerveza. Midas Touch contiene azúcares extraídas de la cebada germinada, así como también miel y jugo de uva. Y además está condimentada con sapa. En realidad es como una cápsula del tiempo líquida y al tomarla podemos decir, vaya, realmente es interesante cómo nuestros antepasados experimentaban con esto y lo disfrutaban. El tamaño y la cantidad de los recipientes para beber dan una idea de que el fallecido no era el único que terminaba acostado sobre su espalda. Para aquellos que solo querían tomar un poco, existía el envase de 1 litro como este de aquí, pero aquellos que tenían mayor rango o más sed podían tomar de la variedad de 2 litros que tengo aquí. Esa gran sed por la cerveza creció a la par de la domesticación de los granos y abarcó desde el Medio Oriente hasta Europa, en donde resurgió el arte de fabricar cerveza. Durante tiempos medievales, la cerveza, o ale, como era conocida, se condimentaba con una mezcla de hierbas llamada gruit. En aquel entonces la cerveza terminó siendo controlada por la iglesia, que otorgaba las licencias para su uso, y la receta contenía una gran variedad de ingredientes que la iglesia escondía con gran recelo. La cerveza era el principal sustento de la población. Como el agua que contenía había sido hervida y la mezcla se esterilizaba con alcohol, la bebida resultaba ser mucho más limpia que el agua. Era segura, sabía bien, hacía que la gente se pusiera de buen humor y los hacía olvidarse de alguna epidemia o cualquier cosa desagradable que se aproximara por las colinas. Y una fabricación de cerveza tradicional de épocas medievales, aún intacta, puede apreciarse aquí, en la cervecería Weinstefan en Freising, Alemania. Como ha estado produciendo cervezas desde el año 1040, se ha ganado la distinción de ser la cervecería más vieja del mundo que aún sigue trabajando. Esta cervecería y la región de Baviera han visto varios de los cambios más importantes que ha experimentado la cerveza, incluyendo el que quizá haya sido el primer uso del sabor característico de la bebida, el lúpulo. Sabemos que la utilización de lúpulos estaba muy difundida durante el siglo VIII. La utilizaban aquí y también en el monasterio de Weinstefan. Durante el día de la cosecha, Frank Pfeiffer y el granjero de lúpulos Albert Eisenman inspeccionan los frutos de sus legendarios lúpulos Hallertau. Vaya, La cosecha de este año fue abundante. cuando la abro, pueden ver la semilla amarilla adentro. Se parece a un frijol. Esta es la parte que contiene el sabor amargo del lúpulo. Muy fresca. La introducción de los lúpulos en la receta revolucionó la fabricación de la cerveza. Los lúpulos son un preservativo natural y evitan que las bacterias dañinas pudran la cerveza. Gracias a los lúpulos, los cerveceros podían contar con algo más que el alcohol para hacer que su producto durara. La cerveza entonces podía ser preparada con menos cebada y podía viajar más lejos. Y ocurrió algo más. Los bebedores de cerveza medievales se acostumbraron al sabor amargo de los lúpulos que balanceaban la dulzura de la cebada. Y en Baviera, para el siglo XVI, el lúpulo era un ingrediente obligatorio. En Alemania tenemos una ley especial que regula la fabricación de cerveza, y particularmente en la región de Baviera. Se conoce como Reinheitsgebot y fue instaurada en 1516 por los duques de Baviera.
Solo se nos permite utilizar cebada, lúpulo y agua. La Reinheitsgebot, o Ley de Puridad alemana, fue la primera ley reguladora de la seguridad alimenticia y aún sigue en efecto en Baviera, en donde el uso de granos sin germinar, tales como el arroz o el maíz, o la añadidura de cualquier sabor, están estrictamente verboten, prohibidos. Siglos más tarde, la ley fue enmendada para incluir un cuarto ingrediente, la levadura, una vez que se entendía su funcionamiento. Weihenstephan, al igual que muchas cervecerías en Europa Central, comenzó siendo un monasterio. Durante siglos, los monjes fueron los innovadores en la ciencia de la fabricación de la cerveza. Los monasterios eran las academias y allí era donde se mejoraba la tecnología de la producción de cerveza hasta que llegaron a hacerlo un producto más consistente. Aprendieron técnicas de cocción rudimentarias, como hacer que las calderas funcionaran mejor, cómo distribuir el calor y cómo controlar la temperatura en la mezcla. Los monasterios producían y consumían cantidades enormes de cerveza, y a pesar de su experiencia, los monjes, al igual que otros cerveceros medievales, aún fabricaban la bebida a ciegas. Todavía tenían que aprender que la levadura era un organismo viviente. Algunos de ellos pensaban que había un fantasma cervecero que producía la bebida. A comienzos del siglo XV, los cerveceros de Baviera y los bohemios comenzaron a almacenar en frío sus cervezas. Utilizaron cuevas alpinas o bóvedas llenas de hielo y con el tiempo comenzaron a notar un cambio en sus cervezas. Cuando colocaron los barriles en las bodegas, la cerveza adquirió con el tiempo un sabor mucho más suave, y lo que ocurrió fue que la levadura lager solo reacciona en temperaturas frías, y cuando pudieron aislar esa levadura lager y la reprodujeron, terminaron creando una cerveza con mejor sabor y que no tenía tantos elementos frutales como la ale. Y así nació la lager, que aún sigue siendo el tipo de cerveza más popular del mundo. Mientras que la levadura ale es un organismo que se fermenta en la superficie a temperaturas tibias, unos 22 grados centígrados, la levadura lager se fermenta en el fondo del recipiente y solo crece en temperaturas frías de unos 4 grados centígrados. Para mediados del siglo XIX, el sabor más fresco del estilo lager dominó las cervezas de la Europa continental. Sin embargo, en las islas británicas, las cervezas tipo ale de sabor más fuerte dominaban la preferencia del público y así sigue siendo en la actualidad. Y tanto en el continente como en Gran Bretaña, la tecnología y la ciencia de la fabricación de cerveza se volvieron más precisas. Los termómetros permitían mantener temperaturas constantes durante la mezcla y la fermentación. Y el hidrómetro les permitía a los cerveceros controlar los niveles de azúcar o de gravedad. Al finalizar el día debemos monitorear los niveles y tomaremos una medida y el azúcar flotará en este tubo. Y mientras más azúcar haya en el mosto, mayor potencial de alcohol tendrá la bebida. Entonces, cuando tomamos la medida y en la mezcla hay una gran cantidad de azúcar, esto llega a un nivel bastante alto. Y cuando termina la fermentación, cuando el azúcar se ha convertido en alcohol, esto comienza a descender. En 1842, en el pueblo bohemio de Pilsen, la nueva levadura que fermentaba en frío y hornos más modernos para cocer con más precisión la cebada dieron paso a un nuevo tipo de superlager, una nueva cerveza dorada conocida como Pilsner, que con el tiempo sería muy popular en todo el mundo. La cerveza Pilsner, que es de la familia de las lagers, fue el resultado de toda la tecnología que se desarrolló en el siglo XIX. El color de esta cerveza proviene de los granos de tonalidades muy ligeras y también del control de temperatura que los cerveceros comenzaron a aplicar a finales del siglo y a escala industrial. Esa cerveza dio origen al estilo Pilsner norteamericano que mucha gente disfruta hoy en día. La cerveza estadounidense es fuente de grandes controversias, pero hay algo que está muy claro. En el siglo XIX, los cerveceros de Estados Unidos cambiaron la industria para siempre. Maravillas modernas. El largo y a veces tempestuoso romance de Estados Unidos con la cerveza comenzó en 1620, en las aguas cerca de la costa de Plymouth Rock, cuando los pasajeros del barco Mayflower hicieron un descubrimiento sorprendente.
Los peregrinos no querían venir aquí, ya que el clima no era agradable, querían ir mucho más al sur. Pero como William Bradford, su diarista, escribió, debemos encallar ahora. Nuestras provisiones casi se agotaron, especialmente la cerveza. Así que los peregrinos vinieron hasta Massachusetts para aprovisionarse de cervezas. Como los recién llegados no podían hacer que la cebada creciera bien, los peregrinos fabricaron su cerveza con cualquier cosa que encontraban. Destilaron sidra de las manzanas y los indios les enseñaron a fabricar licor de maíz. Los peregrinos no contaban con cebada disponible, por lo que usaban otros fermentables, tales como la fructosa de la calabaza o la melaza de la caña de azúcar, y utilizaban eso como la base de fermentación y en vez de lúpulos usaban conos de abetos. La cebada y los lúpulos finalmente comenzaron a cosecharse en el Nuevo Mundo y las cervecerías crecieron a la par con las colonias. Naturalmente, las cervezas más comunes eran las ale británicas muy fuertes, incluida una nueva versión caracterizada por su cebada tostada al máximo, conocida como Porter, y que llegó a convertirse en la favorita de George Washington. Muchos de los próceres fundadores eran cerveceros, no solo Samuel Adams, sino también George Washington, quien dejó su receta para la cerveza Porter en la Biblioteca Pública de Nueva York, Thomas Jefferson, quien tenía una cervecería en Monticello, y James Madison, quien tenía una cervecería en su propiedad y de hecho propuso la idea de una cervecería nacional. Esta contaría con los fondos del gobierno. Y mientras el conflicto con los británicos se hacía inevitable, la cerveza estaba lista para cumplir con su labor patriótica. Como Daniel Webster dijo, las tabernas eran el cuartel general de la revolución. Cuando los hijos de la libertad querían tener una asamblea, la manera en la que atraían a la gente era ofreciendo una fiesta, de la misma forma en que hoy en día se reúne un grupo de personas con el mismo propósito. Y no eran los únicos que lo hacían. La milicia de varios pueblos instauraron un día de entrenamiento, pero la gente no acudía a esos llamados y cuando decidieron tener un barril de cerveza para después del entrenamiento, la gente comenzó a asistir en mayor número. ¡Fuego! Las cervezas ale inglesas de la era revolucionaria comenzaron a perder terreno frente a un nuevo movimiento cervecero estadounidense que comenzó en el año de 1830 y que estaba influenciado por los alemanes y los checos y su avanzada tecnología de fabricación de cervezas. Esos nuevos inmigrantes trajeron consigo las técnicas cerveceras del viejo mundo y gradualmente las llevaron cada vez más hacia el oeste. Detroit, Chicago, Milwaukee, St. Louis e incluso Golden, Colorado. A mediados del siglo XIX surgieron de las nuevas cervecerías una serie de descubrimientos que abrieron paso a la nueva era de fabricación de cervezas. Pero primero surgió la refrigeración comercial, que utilizaba amoníaco licuado para mantener el hielo congelado indefinidamente. De repente, los cerveceros productores de lager se habían liberado de las 4 estaciones. La refrigeración artificial le permitió a los cerveceros fabricar cerveza durante todo el año y no tener que depender de cuevas para añejar la bebida. De esta manera construyeron sus bodegas para tal fin sobre la tierra. Adolphus Busch fue el primer cervecero en adoptar esa tecnología. En 1870 también fue el pionero del uso del carro de locomotora de doble pared refrigerado, el cual tomaba el aire exterior y lo hacía circular continuamente a través de los compartimientos llenos de hielo. Un sistema nacional de almacenes de hielo mantenía un flujo constante de hielo hacia los trenes. Para 1880, los barriles de cerveza fría podían viajar de costa a costa, especialmente con la ayuda de otro nuevo descubrimiento. La pasteurización fue otra innovación importante que fue introducida en la industria cervecera por Adolphus Busch. Es un simple proceso en el que se toma la cerveza y se calienta levemente por un corto periodo de tiempo y luego se enfría rápidamente. Al hacer eso, se detiene el crecimiento de la levadura y la cerveza puede durar más tiempo en los anaqueles. Antes de ese proceso, la cerveza salía de la fábrica y se dañaba al corto tiempo. La cerveza embotellada también alcanzó su madurez en esa época. Hubo innovaciones en la tecnología del vidrio que les permitieron a los fabricantes tener control sobre el tamaño de las botellas. Antes de ese periodo, las cervecerías tenían que contratar empleados para llenar las botellas a mano. Y la última gran innovación, a pesar de ser pequeña, tuvo un gran efecto y era la tapa de la botella.
Una simple pieza de lata y metal corrugados. Esa chapa le permitió a los cerveceros tapar las botellas sin tener que emplear a un ejército de personas para colocarle plástico a las botellas. Las máquinas podían colocar la chapa con mucha facilidad y eso le permitió a los cerveceros distribuir su producto por todo el país. Las últimas 2 décadas del siglo XIX fueron la época dorada de la cervecería en Estados Unidos. En 1880 había 2.300 fábricas de cerveza, grandes y pequeñas. Los cerveceros norteamericanos estaban ganando medallas de oro en competencias de cerveza por todo el mundo. Los cerveceros estadounidenses estaban entre los más respetados del planeta y fabricaban una gran variedad de deliciosas cervezas tipo lager. Los varones de la cerveza germano-estadounidenses tales como Fred Pabst, Joseph Schlitz, Fred Miller y Adolphus Busch construyeron exuberantes salones y jardines para tomar cerveza como una especie de versión estadounidense del Gemütlich. ¿La cerveza preferida? Lager. Para finales del siglo XIX, las cervezas tipo ale casi habían desaparecido. La cerveza lager era más compatible con el clima estadounidense. Era una cerveza más ligera y de sabor más suave. Y durante los veranos, la gente naturalmente prefería esa versión más ligera para calmar su sed. Pero tan rápido como la tecnología y la cultura se combinaron para crear la era dorada de la cervecería estadounidense, la política y la guerra conspiraron para acabar con ella. La Primera Guerra Mundial trajo consigo un gran sentimiento antialemán y muchos de los cerveceros norteamericanos tenían raíces germanas, por lo que todo se les hizo más difícil. Luego enfrentamos el reto más grande que hayamos tenido y fue la era de la prohibición, durante la cual era ilegal fabricar cerveza. Para cuando fue suspendida la prohibición en 1933, el número de cervecerías en Estados Unidos se había reducido a 160. La Gran Depresión, el tazón de polvo y finalmente el racionamiento de granos de la Segunda Guerra Mundial hizo que prácticamente todos los cerveceros quebraran. Y cada una de esas calamidades tuvo su efecto en la propia cerveza. Los fabricantes tenían menos materiales con que trabajar, por lo que la cerveza se volvió un producto algo diferente. Tenía un poco menos de cuerpo, un sabor más ligero. Se comenzaron a usar ingredientes conocidos desde el siglo XIX, como el arroz, que aligeraba el sabor de la cerveza, y eso la cambió por completo y la manera en la que el país la consumía. Para mediados del siglo XX, la reputación de la cerveza estadounidense había recibido un duro golpe, pero otra revolución se estaba fermentando. Y muy pronto los fabricantes caseros y a pequeña escala tomarían el asunto en sus propias manos. Maravillas modernas. En las décadas de prosperidad que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la generación que había combatido en Europa y más tarde sus hijos volvieron al viejo continente, esta vez para apreciar los paisajes y probar sus exóticas cervezas. Y para los años 60, el fenómeno de la importación había comenzado. Pero no todos estaban satisfechos con esas cervezas europeas, especialmente cuando eran descargadas de gigantes y calientes barcos cargueros. Los primeros pasos de una nueva generación de cervezas estadounidenses fueron dados en San Francisco en la década de los 60. Fritz Maytag compró una cervecería que no tenía mucho éxito y se concentró en hacer un buen producto a pesar de no ser popular, pero fue justo en el momento que una nueva ola de entusiasmo por diferentes sabores regresaba al país. Maytag compró la problemática cervecería Anchor, que había abierto sus puertas en 1896. A finales de la década de los 70 y a principios de los 80, la cervecería Anchor era un negocio rentable. Eso abrió el camino a una gran cantidad de cervecerías pequeñas. Otra historia de éxito surgió en una ciudad de la costa este, cuyas cervecerías prácticamente habían quebrado todas. Cuando vine por primera vez a esta vieja cervecería, aquí en Boston, me enamoré de ella. Había una especie de buen karma en el ambiente y pensé, quiero abrir mi cervecería aquí, porque me recordaba de otras cervecerías en las que había estado cuando era niño. De gran tamaño, de ladrillos rojos, un pequeño jardín en el medio. Para mí, así era como debería verse una cervecería de la mejor clase. Las décadas de los 80 y de los 90 vieron una explosión de cervecerías novatas, muchas de las cuales lograron tener mucho éxito. Esas cervecerías novatas, que luego fueron llamadas microcervecerías, produjeron algo que los estadounidenses no habían probado en un largo tiempo: ale. Una de esas recetas redescubiertas es la India Pale Ale, la fuerte cerveza con muchos lúpulos, llamada así por el largo viaje entre Inglaterra y la India.
En la época colonial había una colonia británica en la India y allí tenían a muchos soldados y oficiales en las estaciones militares. Muchos de esos chicos se morían por tomarse una cerveza con el sabor del viejo continente, pero cuando les enviaban las cervezas llegaban en mal estado por el largo y caliente viaje. A través del método de ensayo y error pudieron notar que cuanto más fuerte fuera la cerveza y más lúpulos usaran en su preparación, entonces tenían más oportunidades de que la cerveza soportara el largo viaje en buen estado. Los cerveceros estadounidenses también han producido versiones que han ganado premios de las fuertes cervezas hechas con trigo en vez de cebada, incluyendo la famosamente turbia Hefeweizen alemana. Jefe significa levadura. Esta es una cerveza de trigo que todavía tiene la levadura. No pasa por un proceso de filtración. Tiene una gran fuerza natural. Salud. Muy buena. Y las ales belgas rústicas. El método tradicional para fabricar la cerveza en una granja belga comienza en el establo de fermentación que queda abierto de par en par, permitiendo que la levadura salvaje e incluso las bacterias desencadenen el proceso de fermentación. Por supuesto, no vamos a arrancar el techo de nuestra cervecería, por lo que básicamente determinamos los tipos de levadura y de bacterias buenas que vamos a necesitar y con ellas preparamos nuestra versión de la receta de esta cerveza. Una de las formas en que las pequeñas cervecerías difieren de las grandes fábricas nacionales es en el último paso de la producción, ya que las primeras se concentran en la filtración en vez de la mucho más costosa pasteurización. Entonces, una vez que conecte todo esto, vamos a encender la bomba y la cerveza comenzará a pasar por este papel de aquí que utilizamos para filtrarla. Esto tiene un grosor de aproximadamente 9 micrones. Es un papel de filtro bastante corriente, pero es perfecto para una cervecería pequeña como esta. Esto se tardará en bombear la cerveza desde el fermentador hasta el tanque cerca de 1 hora. Y la colocaremos en botellas esta noche. Muchos microcerveceros aprendieron a fabricar la cerveza en clubes de fabricación casera como el de los Halcones Malteses del sur de California. Se llama así por una marca muy popular de azúcar fermentable para cerveza y es uno de los clubes más respetados de todo el país. Muchos de los miembros provienen de varias organizaciones de fabricación de cerveza casera y luego se unieron a este club en donde se comenzó a fabricar la cerveza Sierra Nevada. Todos comenzaron a probar la cerveza y decían, vaya, sabe muy bien, es estupenda, y ahora la Sierra Nevada es un producto de distribución nacional. Dentro del caos semicontrolado del Club de los Halcones, los cerveceros se critican unos a otros y emiten su opinión en cuanto al aroma y el sabor de las diferentes cervezas. Mientras que su presidente Drew Beecham intenta mantener el orden. Por más de 30 años, los halcones se han reunido tras esta tienda en Woodland Hills, California, en donde los cerveceros caseros pueden comprar desde tapas para las botellas hasta el barril de 114 litros. Desde lúpulos y cebada germinada hasta 30 clases diferentes de levadura. La principal diferencia en la fabricación casera es solo una cuestión de escala. Comparen el sistema de transferencia de calor casero con este en la fábrica de la Anheuser-Busch. O estos tanques de fermentación con este. Y gracias a los microcerveceros y a la cultura de la fabricación casera, hoy en día existen más de 1,400 cervecerías en todo Estados Unidos. En 1983 apenas había 60. Parece que esta es una nueva época dorada para la cervecería estadounidense. Y mientras tanto, aquellos que pasaron por tiempos difíciles y sacaron a flote sus fábricas han aprendido a respetar a las grandes compañías. Creo que los fabricantes estadounidenses son una de las maravillas del mundo de la cerveza. Pueden producir enormes cantidades de cerveza con un estándar de calidad muy elevado y están produciendo una cerveza muy ligera. Y cuando se fabrica la cerveza ligera, si esta tiene algún defecto en el sabor, es perceptible de inmediato. Y la fórmula parece tener éxito, ya que la cerveza más popular de Estados Unidos es la Bud Light. Y mientras la cerveza mantiene su presencia en el nuevo milenio, las cervecerías grandes y pequeñas continúan experimentando con nuevas ideas, incluyendo la cerveza más fuerte del mundo. Maravillas modernas. En el mundo de la cerveza de hoy en día, el vaso está mucho más que medio lleno.
Las tiendas especializadas están repletas de cervezas de todo el mundo, mientras que a la vuelta de la esquina es posible adquirir cervezas recién destiladas. Y los fabricantes, tanto grandes como pequeños, siguen explorando los límites de lo que puede llegar a ser la cerveza. Este es un módulo orgánico transductor de lúpulos. Este es un cilindro gigante de escala alimenticia que está lleno de hojas de lúpulos. La cerveza pasa a través del cilindro y el alcohol de la cerveza actúa como un solvente que extrae los aceites naturales de las hojas y los coloca justo en tu jarra de cerveza. Así que la presencia del lúpulo es mucho mayor y esto le da una frescura que no se puede obtener a través de ningún otro proceso. ¡Viva la diferencia! Pero hay otras formas de hacer más fuerte una cerveza. Las fábricas están ofreciéndoles a los que les gusta ir de fiesta toda la noche cervezas híbridas energizantes que contienen cafeína u otros estimulantes. La compañía Samuel Adams ha causado mucho revuelo al introducir la cerveza más fuerte del mundo. Con más de 25% de alcohol, el doble que el vino, esta cerveza ha desafiado los límites que ha tenido la bebida durante el último milenio. El espeso líquido color ámbar no tiene espuma y tiene un sabor que es más parecido a un whisky que al de una cerveza. La cerveza Utopías de la Samuel Adams lleva hasta el límite todos los procesos de fabricación de cerveza para crear una gran cantidad de sabor y alcohol que colocan a su producto en una nueva categoría. Es algo alocado. Tiene un grado alcohólico de 25%. Es la bebida fermentada naturalmente más fuerte de la historia humana. Las Utopías son fabricadas con grandes cantidades de cebada para crear una mezcla altamente concentrada y que reacciona con azúcares fermentables. Luego se fermenta esa mezcla con esta levadura ninja que hemos producido generación tras generación durante los últimos 13 años para poder llevar la fermentación a niveles nunca antes alcanzados. La levadura ninja es criada para que sea una sobreviviente. Normalmente la levadura de la cerveza muere en un ambiente con un nivel de alcohol superior al 12%. La mezcla no es destilada y, al igual que un whisky, es añejada durante varios años en barriles de arce. Debido a que las Utopías de Samuel Adams es fermentada naturalmente para que alcance esos niveles de alcohol sin ser destilada. Colocamos en la bebida todos los agentes de fermentación, sabores y aromas. Cuando se destila una bebida, se extraen algunos sabores debido al etanol, por lo que hay que controlar el ataque casi feroz del etanol sobre los sabores. Cada vez que lanzamos una nueva línea de Utopías, probamos sabores que ningún fabricante ha creado jamás. En ese momento casi se puede sentir un vínculo con los mesopotámicos antiguos y los monjes medievales que entonaban sus cánticos mientras disfrutaban de sus cervezas. En ese momento sentimos ese vínculo con una historia de fabricación de cervezas de 6.000 años. Para los fabricantes y los amantes de la cerveza, es una época muy feliz. Con miles de posibles cervezas por descubrir, lo que era viejo es nuevo una vez más. Incluso las microcervecerías están utilizando de nuevo las desprestigiadas latas para empacar sus cervezas, ya que protegen muy eficientemente al producto del oxígeno y la luz. Y bien se trate del límite de la experimentación o del apego estricto a un código de excelencia, la cerveza siempre ha sido la bebida favorita de la gente. Creo que a la gente le encanta la cerveza porque sabe muy bien. Es un largo recorrido desde que la cebada, los lúpulos y la levadura terminan en su vaso. Así que brinde por los fabricantes de cerveza la próxima vez que destape una bien fría.